bon dia. Anem a passar a la primera de les taules d'esta sessió, que tracta sobre dues qüestions que són fonamentals. Una és com se fan eleccions en època de pandèmia. Les eleccions és el gran element legitimador del sistema democràtic i, per tant, és un problema principal per al sistema de drets i per al sistema de desenvolupament institucional que es puguen fer eleccions amb normalitat. I la segona qüestió que tractarà aquesta primera taula té a veure també amb drets fonamentals, però a una dimensió tant de salut pública com de salut personal i de drets personals que fem si podem negar-nos o no negar-nos a la vacunació i quina repercussió té això sobre el conjunt de la societat. Seré molt breu presentant els ponents perquè l'important és el que diran, no tant que jo pugui contar moltes coses d'ells. Joaquín Martín Cubas és professor de Ciència Política i de l'Administració a la Universitat de València, és doctor en Dret, és llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, té un amplíssim currículum d'investigacions en matèria tant de ciència política com de dret constitucional. En una part de la seva carrera diríem acadèmica, també ha estat en diverses universitats internacionals i el més important, possiblement el que jo remarcaria en aquests moments i lliga en la matèria que tenim, és que actualment, a més de ser director del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, és director de la Càtedra Pagoda sobre bon govern, a veure que ho diga bé, bon govern... Gobierno abierto, participació... Eso és, ho ha dit molt millor que jo. I a més, ara, des de fa molt poc, és president de la xarxa d'universitats de la Serrania Saltibèrica, que és una experiència molt interessant, perquè en altres matèries Joaquín és un especialista en com treballar en contra de la despoblació i per la revitalització de zones històricament deprimides. Joaquín. Bueno, encantado. Que mis primeras palabras obviamente sean de agradecimiento a los que hacen posible la organización de un evento como este, tanto al Ayuntamiento de Liria, la Universidad de Valencia y en este caso la Agencia Valenciana Antifraude, con la que, bueno, debido a algunas de las cosas que ha comentado Ansel, pues vengo colaborando ya de tiempo, ¿no? Encantado sobre todo de estar en Liria. Yo he pasado buena parte del tiempo de mi vida aquí en Liria, aunque el alcalde no me conozca, porque yo soy de Aras de los Olmos y entonces cuando no existía la autovía había tal embudo aquí que en esa calle que hemos vuelto a pasar para llegar aquí, pasaba pues, minutos y minutos esperando, ¿no?, a que se desbloqueara todo. Bueno, me han pedido que hable de elecciones y pandemia, elecciones y COVID, de las elecciones de la pandemia. Obviamente no voy a hablar de las elecciones de Madrid de hace 2 días directamente, saldrá en el curso de mi explicación, sino que voy a hablar de lo que me han pedido, que es esa relación entre una pandemia y su afectación a los derechos, como bien decía el director de la Agencia Valenciana Antifraude. Obviamente las elecciones es un sine qua non, ¿no?, de la vida en libertad, de la convivencia democrática de nuestras sociedades. Es un bien, por tanto, fundamental y está ligado a una serie de derechos, también fundamental en nuestro caso, artículo 20 de la Constitución, el derecho a la participación política, a elegir representantes a través del ejercicio del voto en elecciones periódicas y es sin duda pues, una crisis sanitaria como la que nos ha golpeado durante estos 2 últimos años, pues generaba esa afectación que desde un principio planteó las dudas sobre la posibilidad de celebrar elecciones o no celebrarlas, ¿no? Bueno, para intentar dar un poco de luz sobre este asunto, yo voy a dividir mi intervención básicamente en tres partes. Espero que en media hora me dé tiempo. Una primera parte tiene que ver con la visión global o internacional del problema, porque es una crisis mundial.
En segundo lugar, me centraré en las elecciones que quizá más impacto tienen en el mundo, que son las de Estados Unidos y sus consecuencias, entre otras cosas porque también está ligado a esa acusación, ¿no?, de fraude, de vulneración del Estado de Derecho, que ha marcado mucho toda la campaña electoral y, desde luego, la poscampaña, ¿no? Y finalmente aterrizaré en el caso de España, viendo también pues, qué problemas ha habido y cómo los hemos resuelto, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que son las elecciones de la pandemia a nivel global e internacional, como decía, desde el primer momento generó dudas sobre la realización de las mismas, ¿no? Digamos que había razones tanto para aplazar elecciones como para mantenerlas, ¿no? Mantenerlas es obvio, estamos hablando del núcleo esencial de nuestra convivencia en libertad y núcleo esencial que está ligado a unas pautas de comportamiento objetivas, pautadas, que han de garantizar la libertad y la igualdad de todos y todas, lo que llevaba necesariamente a que cualquier alteración de las reglas del juego provocara problemas, ¿no? Problemas de legitimidad de los gobernantes en funciones y también problemas de legitimidad de aquellos que salieran una vez alteradas las reglas del juego normales. Pero, por otro lado, también había razones claras para el aplazamiento, ¿no? Pues el hecho de que determinados colectivos se vieran privados de la posibilidad de ir a las urnas y votar. El hecho de que la misma interacción social en un proceso electoral podía llevar al incremento de los contagios y, por tanto, el riesgo de muerte, ¿no?, de muchas personas, o incluso dificultades de orden logístico, ¿no? Pues la constitución de las mesas electorales. Bueno, ese era el escenario, ¿no? La gran duda, la pregunta. Desde un punto de vista objetivo, parece que el primer problema está relacionado con la tensión que se produce entre el derecho a elegir representantes, derecho de voto y el derecho a la vida, ¿no?, que es el gran problema que trae la pandemia. Por tanto, lo primero que había que mirar es a lo que podían decir las instituciones con conocimiento probado, ¿no?, en el ámbito de la sanidad. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud marcó el criterio, ¿no?, claramente desde el primer momento, diciendo que las elecciones, salvo casos excepcionales, se podían realizar de forma segura, siempre adoptando las medidas que permitieran mitigar los efectos adversos de la pandemia, de la enfermedad. Bueno, ¿qué medidas, ¿no?, qué medidas se ofrecían y qué medidas se han ido aplicando? Una básica es el fomentar el voto por correo, ¿no? Eso lo han hecho todos los países, facilitando que este se pudiera realizar con más facilidad que incluso en los comicios normales. Pero además, sobre todo, medidas en relación a los centros de votación, ¿no?, que tienen que ver con, sobre todo, la búsqueda de un mayor distanciamiento social, la instalación de desinfectantes, ¿no?, el lavado de mano, la desinfección de los materiales que se utilizan en un centro de votación, la ventilación del mismo, la exigencia de mascarillas en los centros. También el incremento de los centros de votación para impedir las aglomeraciones, incluso la ampliación del horario de votación, todo, ya digo, buscando que no se produjeran aglomeraciones que podían generar mayores probabilidades de extensión del contagio. Personal adicional de apoyo, señalización por dónde tenía que discurrir la gente. Incluso en algunos países se han ido estableciendo medidas innovadoras, ¿no? Por ejemplo,
en Sri Lanka o en Trinidad y Tobago, fueron de las primeras elecciones que se celebraron con la pandemia, establecieron simulaciones de votación para aprender de esa experiencia y poner en práctica pues, las conclusiones que se sacaran de esas simulaciones, ¿no? En otros países, Belice, Bolivia, Chile, Italia, Polonia, etcétera, un largo etcétera, por ejemplo, se establecieron líneas o filas de prioridad a la hora de votar, ¿no? Pues los ancianos, las personas, las mujeres embarazadas, ¿no? O personas vulnerables en general, pues tenían su propia línea, su propia mesa para poder ejercer la votación. También las franjas horarias, ¿no? Para distribuir a la población de forma pues, equilibrada, ¿no? A lo largo de todo el tiempo disponible. También algunos países se restringieron actividades comerciales el día de las votaciones alrededor de los centros de votación para impedir también esa mayor interacción social. Bueno, en algún caso pues, también se tomaba la lectura. Hay que pensar que todos los países no están en las mismas circunstancias ni tienen las mismas condiciones para diseñar primero y después poner en práctica la logística que en unas elecciones, sobre todo cuando hablamos de elecciones en grandes estados territoriales, ¿no? Generales, pues requiere, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué elecciones se han celebrado a nivel internacional? Bueno, tenemos estudios hechos sobre la cuestión, hay informes de IDEA que reflejan claramente cómo tenemos la situación desde febrero de 2020 hasta finales de abril de hace nada, la semana pasada, 4 días, ¿no? Bueno, esos datos nos dicen que al menos 117 países o territorios, pensar que las elecciones pueden ser generales, pueden ser regionales, pueden ser locales, ¿no? Pues 117 procesos electorales, ¿no? Que se han celebrado de acuerdo con las previsiones ordinarias, ¿no? Siguiendo las reglas normales de funcionamiento de los procesos electorales, frente a 78 países o territorios, comicios electorales que se han aplazado, fundamentalmente en los primeros meses de la pandemia de 2020. De estos, 52 finalmente ya se han celebrado, con lo cual lo que hubo es un retraso y cuando se dieron las condiciones se pusieron en práctica. En términos generales, solo 26 países o territorios han dejado de hacer las elecciones frente a 169 que sí que las han celebrado, ¿no? Recordaréis los casos de Corea del Sur, que de los primeros países en sufrir la pandemia, también de reaccionar frente a ella, pues decidieron hacer las elecciones y con todas las garantías del mundo. En Europa, en los meses de febrero, marzo, abril, se celebraron elecciones en países tan característicos como Francia, Alemania o Suiza. En algún caso hubo problemas entre la primera y la segunda vuelta cuando el sistema electoral recoge este elemento de dividir, ¿no? En 2 vueltas la votación y bueno, hubo que retrasar la segunda vuelta o bien optar por que la segunda vuelta, esto ocurrió por ejemplo en el caso de Baviera, fuera vía voto por correo, fuera vía postal. Pero las elecciones se celebraron con todas las garantías, como digo, ¿no? Bueno, son las elecciones que se han celebrado. ¿Y qué efectos ha tenido la celebración de elecciones durante la pandemia desde el punto de vista de la extensión de la misma, ¿no? de los contactos, del virus, de los contagios? Bueno, pues al respecto, la mayor parte de los estudios no han encontrado una correlación significativa entre la celebración de elecciones y la extensión de la misma. Hay algún caso puntual, pero, repito, muy pocos informes relacionan las modalidades de votación con la transmisión del virus. Hay casos como en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, donde hay estudios que no han encontrado ninguna relación y hay algún estudio que ha encontrado alguna relación puntual, ¿no? Bueno, sea como sea,
En cualquier caso, hay que tomarse con mucha cautela estos informes, ¿no? Porque hay que utilizar una metodología de estimación que siempre ha de ser consistente y sólida, y es muy difícil controlar todas las variables que pueden afectar al desarrollo de la evolución de los contagios, ¿no? No tienen por qué ser en sí las elecciones, sino otros condicionantes, ¿no? que se produzcan al mismo tiempo que las mismas, las que generen ese incremento o no incremento. Pero en cualquier caso, en general, no hay estudios significativos, ¿no? que hayan atestiguado, ¿no? que las elecciones hayan generado un mayor incremento de los contagios. ¿Cómo ha afectado la pandemia desde otros puntos de vista? Por ejemplo, desde el punto de vista de las campañas electorales. Aquí sí, obviamente las campañas electorales han tenido que adaptarse. ¿Por qué? Porque una de las medidas de prevención sanitaria fundamental es el distanciamiento social y, por tanto, la restricción de lo que son reuniones multitudinarias, ¿no? Bueno, ahí normalmente se ha procedido, en algunos casos pocos, a prohibir mítines o reuniones, en la mayor parte de los casos a restringirlos a una serie de aforos o a una limitación de personas, ¿no? Singapur, pues se prohibieron los encuentros públicos. En Montenegro, por ejemplo, estaban limitados a 100 personas, en Jamaica a 20 personas, depende de los países, iban adoptando unas reglas u otras. Obviamente también venían medidas adicionales como la desinfección en los lugares de encuentro, etcétera, etcétera. Bueno, desde el punto de vista de la participación electoral, ¿cómo ha afectado la pandemia? Claro, aquí la primera impresión que uno tiene cuando se acerca a esta pregunta es decir, bueno, obviamente la gente tendrá miedo de acudir a los centros de votación, por lo tanto habrá menos participación. Bueno, en general, es verdad que ha descendido la participación en los procesos electorales, pero no ha sido así en todos los casos, ¿no? Volvemos a tener otra vez evidencias de que no está ligada directamente la participación a la pandemia, sino que obviamente afectando, pues depende de las circunstancias de tiempo, lugar y circunstancias de la convocatoria electoral, se ha reaccionado de una forma u otra. Por ejemplo, en cuanto a descenso de votación, de participación, una de las primeras que se vieron afectadas fueron las elecciones de Australia, donde el voto es obligatorio, con lo cual además ahí podemos medir muy bien cómo afecta, ¿no? Normalmente en Australia, siendo el voto obligatorio, es decir, quien no va a votar puede verse sometido a una multa de hasta $100, lo cual no pica el bolsillo y hace que la gente vaya a votar. Normalmente la participación está en un 90%. Bueno, pues en el caso de estas elecciones de 2020 en Australia fue del 75%, o sea que hubo un descenso, de hecho, respecto a justo a las anteriores de 8 puntos. Descendió el índice de votación. Repito, voto obligatorio, ¿no? En muchos casos también ha descendido cuando el voto es voluntario, pero tenemos los ejemplos contrarios, ¿no? Dos paradigmáticos. Uno, Estados Unidos, donde el índice de participación ha sido el más alto desde 1958. El más alto. Creo que lo tengo por ahí apuntado, un 62,4, si no recuerdo mal, es la cifra última que se dio, ¿no? Frente al 50-51. O el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid hace 2 días, ¿no? De repente nos vamos más allá del 75% con una participación que solo ha sido superado en un par de comicios en España desde que tenemos la democracia, la Constitución de 1978, ¿no? Con lo cual, digamos, tampoco hay una correlación directa entre pandemia y participación. Este es el panorama general.
obviamente afecta, ha habido algunas restricciones para acomodarse a la situación de pandemia, pero en general las elecciones se han podido hacer con todas las garantías de libertad y posibilidad, ¿no?, de comunicación e información que requerimos de ellas. En Estados Unidos, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Cómo ha afectado la pandemia a estas elecciones? Primero, podemos hablar en relación a las expectativas de voto, ¿no? Porque si pensáis en la situación de Estados Unidos a principios de 2020, llevaba más de 2 años gobernando Trump y Trump, que es verdad que produce una disrupción, ¿no?, en lo que es la agenda política tradicional en Estados Unidos, cambiando las reglas de juego a nivel internacional, a nivel interno, tanto social como económico, pero su mandato coincide con una ola de crecimiento económico, ¿no?, con lo cual digamos que las expectativas de voto a favor de Trump eran elevadas a principios de 2020. Sin embargo, la irrupción de la pandemia va a generar dos problemas fundamentales en Estados Unidos, que es la caída del nivel de crecimiento económico, el bienestar económico, y después el problema de la gestión de la pandemia. Se sabe, ¿no?, que en la mayor parte de los casos que un partido gobernante pierda las elecciones, con lo que más correlaciona es precisamente con la evolución económica, ¿no? Bueno, pues ahí podemos ver una afectación, ¿no?, desde el punto de vista, en este caso, político. Hay datos sobre las expectativas de voto a principios de la pandemia, estudios, ¿no?, donde se medía el interés de los votantes de Trump y de Biden, ¿no?, para ir a votar, ¿no? Por ejemplo, un estudio del Instituto YouGov, ¿no?, decía que solo declaraban el nivel de estar entusiasmados, ¿no?, por su líder, el 40% de los votantes de Biden frente al 68% de los votantes de Trump. Ya hay una diferencia, ¿no?, entre la disposición, la actitud para finalmente apoyar o no a un líder u a otro. Desde el punto de vista del voto, ¿no?, el 76% de los votantes de Trump decían que lo apoyarían frente al 69% de Biden, ¿no? Digamos que había un clima de opinión a principio de la pandemia favorable a Trump. Eso empezará a cambiar cuando la economía se frena y cuando empiezan los problemas de gestión, en este caso de Trump, que era el que gobernaba, y genera un cambio de actitud, ¿no? En agosto ya, digamos que las cosas se habían equilibrado entre las actitudes de los votantes de uno y otro. La diferencia había llegado a ser de un escaso 1%, sobre todo en los 15 estados clave que deciden las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Un 49% a favor de Biden, un 48% a favor de Trump, ¿no? Por tanto, sin duda la pandemia ha afectado a la política desde el punto de vista de la expresión del voto. Desde el punto de vista de lo que son los procesos electorales, bueno, afectación a la campaña. Los mítines en un principio se prohibieron, después se abrió la posibilidad. Recordaréis aquellas fotos, ¿no?, de caravanas de coches con banderas, incluso de barcos, ¿no?, sobre todo en el Partido Republicano, de barcos en los lagos de Estados Unidos con las banderas y tal, haciendo campaña de forma novedosa para intentar superar ese tipo de restricciones de mítines multitudinarios, ¿no? Bueno, esto hizo que tanto Biden como Trump llevaran la campaña, sobre todo, como ha ocurrido en tantos sitios, a las redes sociales, a Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenía las de ganar Trump, ¿no? En Twitter, Trump tiene 10 veces más de seguidores que Biden, ¿no? Pues eso marca diferencias, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, desde el punto de vista político, eso llevó a que Trump pudiera, ¿no?, seguir capitalizando ese dominio de las redes en beneficio propio a través de las fake news, ¿no?, por todos conocidas, que hacían que el problema económico y el problema de la gestión de la pandemia, ¿no?, casi 200.000 muertos en Estados Unidos en aquel momento, pues pasaran a un segundo lugar. ¿Cómo afectó desde el punto de vista de la celebración de las elecciones? Bueno, pues la jornada electoral funcionó con normalidad, no hubo ningún caso problemático excepcional. Esto puede que tuviera que ver con el interés que tuvieron los partidos por promocionar el voto por correo, el voto anticipado, ¿no? Más de 100 millones de electores estadounidenses votaron de forma anticipada, 65 millones a través del correo, muchos más de los que conformamos este país que es España, ¿no? 65 millones por correo y otros 35 en una fórmula que aquí no conocemos, que es la de un voto anticipado. Bueno, el resultado se conoce, ganó finalmente Biden, pero inmediatamente Trump inmediatamente siguió acusando de fraude electoral. No es el gobierno de los Estados Unidos el que controla el proceso electoral, sino que son los estados. Y, como sabéis, en el célebre mitin antes del asalto al Capitolio afirmó aquello de que jamás nos rendiremos, nunca reconoceremos, ¿no?, la victoria de Biden, el resultado final. Bueno, esto vino acompañado de la presión a los estados republicanos para que detectaran bolsas de fraude en las elecciones. No se detectó ese fraude y, pese al asalto del Capitolio, finalmente Biden fue nombrado presidente. Bueno, aún así, las consecuencias de esta situación que todos conocéis siguen vigentes en Estados Unidos, están marcando la agenda política. Supongo que muchos de vosotros conocéis que primero Georgia y después se han sumado otros estados como Florida y supongo que inmediatamente Texas y Arizona están impulsando unas leyes. En Georgia se llama de integridad electoral. Digamos que el argumento que se emplea es conseguir la integridad de los procesos electorales, el juego limpio, ¿no? Bueno, lo que están haciendo es poner trabas a la posibilidad de votar a ciudadanos que normalmente lo tienen más complicados, ¿no? Esas trabas son, por ejemplo, restringiendo las posibilidades del voto anticipado por correo, acortando los plazos, exigiendo identificaciones con fotografía, reduciendo el número de buzones para depositar ese voto anticipado al que me refería antes, acortando los horarios de votación, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta el punto de que han convertido en delito el llevar agua para que aquellos ciudadanos que quieren votar y están en cola durante mucho tiempo, pues sigan manteniendo su posición en la cola y no abandonen, no se retiren, ¿no?, en delito, ¿no? Bueno, lo que hay detrás es ese interés en que en aquellos estados donde las elecciones se han resuelto por muy pocos votos, que finalmente las próximas elecciones caigan del lado republicano y no del lado demócrata. Los demócratas obviamente han reaccionado con el anuncio de una ley federal intentando establecer unos mínimos para garantizar, favorecer, ¿no?, la participación. Detrás de esto lo que hay es las dificultades en el control del voto cuando es más allá de la mesa electoral, ¿no? En Estados Unidos, no sé si saben que casi más de un 10%, un 11% de los ciudadanos no disponen de documentos de identificación actualizados. Buena parte ni siquiera disponen y otras partes no disponen, con lo cual los procesos de
identificación son muy lentos. Si tú acortas los plazos, si tú les pones pegas, es lo que hace que después normalmente las personas más desfavorecidas que se ligan más con el voto al Partido Demócrata pues puedan votar. Es verdad que esto no tiene por qué decidir las elecciones, porque después los partidos se movilizan para contrarrestar este tipo de obstáculos, ¿no? El Partido Demócrata tiene una maquinaria para movilizar al electorado con el voto anticipado y por correo inmensa. Bueno, termino con Estados Unidos, ya sé que me queda nada, pero como España nos lo conocemos mejor, la cosa no para con esto. Incluso en Arizona, sabéis que también fue un estado disputado, ahora mismo el Senado, en manos republicanas, ha encargado una auditoría para revisar, ¿no? Creo que eran 2 millones de votos, ¿no? Ha habido ya más auditorías que han dicho que todo estaba bien, ¿no? Y sin embargo se insiste además poniéndolas en manos de una empresa sin experiencia en temas electorales, pero propiedad de un líder mediático en Estados Unidos que ha hablado reiteradamente de que ha habido fraude electoral, ¿no? Bueno, esto no cambiará el resultado de las elecciones, aunque la auditoría diga que ha habido fraude, pero servirá para seguir alimentando este bulo, esta fake news de la existencia de este fraude. Bueno, moraleja, hay que cuidar mucho los procesos desde el punto de vista de la transparencia y de la integridad, como se decía en la presentación de las jornadas. Bueno, me queda España. España, diré que en realidad, bueno, las elecciones, ya lo han visto todos ustedes, han funcionado con normalidad, ¿no? Para mí solo ha habido un problema especial, que ha sido la suspensión de las elecciones en Cataluña una vez convocadas por parte del Gobierno en funciones en Cataluña, ¿no? Esto sí que ha generado un reto al sistema, ¿no? Por parte de un gobierno, y más en funciones, pero aunque no hubiera sido en funciones, se altera el proceso electoral, generando dudas sobre el interés partidista a la hora de aplazar estas elecciones en función de las expectativas de voto, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ha habido una tensión clara entre el derecho de voto y los posibles bienes jurídicos a proteger derivados de la pandemia. Y además había unos antecedentes que eran las elecciones de Galicia, sobre todo del País Vasco, que se habían suspendido durante un tiempo para generar un apoyo a esa suspensión. Bueno, es difícil, ¿no? En 5 minutos resumir el problema, pero simplemente me voy a referir a 2 cosas. Obviamente el derecho de voto, en su ejercicio, se puede restringir en la medida en que haya otros derechos fundamentales en cuya ponderación pues, se acabe llegando a la conclusión de que hay que restringir ese ejercicio en un momento dado. Si no se pueden celebrar las elecciones desde un punto de vista material, obviamente no se puede proceder a votar. Pero ese ejercicio de ponderación hay que realizarlo. Muchas veces se dice que la diferencia entre el caso vasco y el caso catalán era porque en el caso vasco las fuerzas políticas habían consensuado retrasar las elecciones, mientras que en el caso catalán no. Es verdad que desde el punto de vista político eso es cierto, pero si algún ciudadano hubiera reclamado su derecho a participar, hubiera prevalecido el derecho sobre un pacto político. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando se enfrenta a este tema, llega a la conclusión de que en realidad desde un punto de vista jurídico las situaciones de unas elecciones y otras no son parejas. Primero porque
En el caso del País Vasco, la declaración del estado de alarma que estaba en vigor en ese momento no contemplaba para nada el tema de las elecciones. Se pasó en la primera declaración del estado de alarma al gobierno fijar nada al respecto. Sin embargo, precisamente porque se había producido el problema en el País Vasco y también en Galicia, pues en la siguiente declaración del estado de alarma, que ya afectaba a las elecciones de Cataluña, ahí sí que se decía directamente que la vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a parlamentos, precisamente para posibilitar la celebración de esas elecciones, ¿no? Con lo cual, el estado de alarma, que es el derecho excepcional que hay que aplicar en estos casos, porque como antes se ha dicho en la introducción, el Estado de Derecho en principio está pensado para la situación ordinaria, no para las excepcionales, hay que ir al derecho excepcional, ya había cambiado en un caso y en otro. El confinamiento domiciliario existía en el caso vasco, mientras que en el caso catalán no existía el confinamiento domiciliario hasta el toque de queda, al menos, ¿no? Por lo tanto, igual que se podía ir a trabajar, se podía ir a votar. Y las condiciones de seguridad sanitaria habían cambiado muchísimo de un caso a otro, porque en el primero era el inicio de la pandemia, se desconocían las causas, los elementos de transmisión, los cauces, y por tanto pues, había mucha incerteza, mientras que en el caso de Cataluña esto estaba más controlado. Más allá de estas diferencias, además, el gobierno catalán alegaba otras cosas, ¿no? Pues la posibilidad de que un sector de la población no pudiera ir a votar por causa de la enfermedad de la COVID, ¿no? Bueno, ante esto, el Tribunal Superior de Cataluña lo que alegó es que esa circunstancia se da en todo tipo de elecciones. Hay personas que no pueden ir a votar por encontrarse hospitalizadas, ¿no? O también comparó la incidencia, ¿no? Todo lo más estuviera afectado un 2,5% del censo electoral y además de forma más o menos transversal, con lo cual no a un colectivo especial que esté ligado a una determinada fuerza política, ¿no? Y además siempre existe la posibilidad del voto por correo, ¿no? Un segundo argumento que se alegaba era la restricción del derecho de reunión. Bueno, es que no vamos a poder hacer mítines y no vamos a poder comunicarnos con los ciudadanos. Bueno, primero hay muchos cauces de comunicarse con los ciudadanos, no necesariamente el mitin presencial, y el mitin presencial, esto no lo decía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero digo yo, en los mítines presenciales, en las campañas, normalmente los que van son los convencidos, ¿no? Bueno, pues el resto de la población, que es quien hay que convencer en un sentido o en otro, pues normalmente ya se viene informando a través de los medios de comunicación o, en su caso, de radio, televisión o, en su caso, de las redes, ¿no? También se alegaba el confinamiento municipal de algunos pueblos de Cataluña. Obviamente, primero eran pocos los pueblos afectados. En segundo lugar, dentro de estos pueblos, la mayor parte podía ir a votar porque estaba empadronado en ese mismo municipio. Y en cualquier caso, por un lado, siempre se podía acudir al voto por correo y después era una justa causa para poder hacer el desplazamiento, el ejercicio del derecho al voto, porque como derecho fundamental en este caso se podía alegar. En definitiva, por todo eso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entendió, a mi juicio con buen criterio, ¿no?, la falta de justificación suficiente para suspender las elecciones de Cataluña. Efectivamente se celebraron, funcionó bien y no hubo mayor problema. Se puede decir, bueno, un descenso de la participación, pero descenso que puede estar ligado más a la propia situación política de Cataluña que no a la pandemia, si lo comparamos con el caso de Madrid, donde efectivamente se ha producido un incremento de la participación también en la misma situación pandémica, ¿no? En definitiva, y termino, desde luego la pandemia ha afectado el desarrollo normal de las elecciones.
pero en cualquier caso no ha obstaculizado, salvo en casos muy excepcionales, la celebración de las mismas, ¿no? Ha habido que restringir el ejercicio de algún derecho, como puede ser el de reunión, pero este hecho no ha afectado, ¿no?, al núcleo esencial de lo que son los procesos democráticos, de los procesos electorales. Y en ese sentido, indicadores claros, pues está, por ejemplo, el tema de la participación. Ya hemos visto que en algunos casos ha descendido, pero en otros se ha incrementado. O también el hecho de que en algunos casos se hayan producido cambios de gobierno. Pues si se ha producido cambio de gobierno es un indicador de que el sistema democrático funciona, de que hay libertad y que los ciudadanos libremente han optado por cambiar a su gobierno, ¿no?, como es el caso, claro, de Estados Unidos. Bueno, no me extiendo más. Muchas gracias por su atención y, bueno, quedo a su disposición para cuantas preguntas o reflexiones quieran expresar al hilo de lo argumentado. Y disculpa. Joaquín, muchísimas gracias y perdonad que sea un poco... Bueno, nada, volver a dar las gracias a Joaquín. Vamos un pelín mal de tiempo. Nos indican los técnicos que seamos un poco estrictos y por eso me toca hacer un poco de policía malo. Pero muchísimas gracias por la intervención y muchísimas gracias por la capacidad de síntesis y de concreción que has tenido en los problemas. Presento ahora a Yolanda García Ruiz, que es profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, es vicedecana en la Facultad de Derecho, si no me equivoco, vicedecana del grado de Ciencias Políticas y de Administración Pública y de Investigación. Y también, como Joaquín, tiene una experiencia de estancias y colaboración con universidades internacionales, en su caso, en temas de derecho de familia, de minorías religiosas y fundamentalmente con universidades de Suiza y con universidades de Cambridge en Gran Bretaña. También en esos momentos dirige un grupo de investigación sobre bioderecho y es un grupo interdisciplinar con diversas universidades y yo creo que nos puede ayudar, nos puede dar luz sobre todo a los problemas, algunos de los problemas que se han planteado, lo decía al principio, en la pandemia, es hasta dónde llega el derecho de las personas a negarse a la vacunación o a decidir sobre si se vacunan o no se vacunan y cómo interfiere eso con derechos colectivos a la salud pública. Nada, cuando quieras, si quieres, sí. Te doy el lápiz. Gracias. Nada, a ti. Buenos días a todos, es un placer para mí estar hoy aquí. Quiero empezar, por supuesto, como debe ser, agradeciendo a quienes han organizado estas interesantes jornadas, ¿no?, al Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad. El vicerrector está aquí con nosotros. Muchas gracias. A la Agencia Valenciana Antifraude, al Ayuntamiento de Liria, el alcalde también permanece aquí con nosotros, y a la Facultad de Derecho. En especial a la coordinadora de las jornadas, la profesora Rosario Serra, que es la que me cursó la invitación para estar hoy aquí con todos vosotros, presencialmente, con todos ustedes y también con los que nos siguen a través de la pantalla. Hace más de una década, exactamente en el año 2009, para un artículo de una revista médica, escribía yo entonces lo siguiente: los virus, las bacterias y las enfermedades a ellos asociadas no encuentran barreras en las distancias ni en las fronteras. Las amenazas a la salud son globales y la prevención también debería serlo. El siglo XXI se está mostrando como el siglo de los desafíos globales. Ejemplos de ellos son las crisis económicas, los problemas medioambientales y el incremento de los flujos migratorios. Hoy es posible recorrer el mundo de extremo a extremo en tan solo unas horas. Y esta realidad, unida a los importantes movimientos de población que se generan, tiene una notable repercusión en el ámbito sanitario. Los avances tecnológicos y su aplicación a las telecomunicaciones y a los transportes han transformado nuestro planeta en una pequeña aldea. Estamos ante un nuevo paradigma global en el que todo se halla interrelacionado y es interdependiente. Un paradigma mundial en el que todo se puede expandir rápidamente, también las enfermedades.
Por ello es tan importante la prevención. Era el año 2009. No tengo una bola de cristal y tampoco soy amiga de este señor, Bill Gates, al que, como todos recordarán, pues se le han atribuido 1001 conspiraciones porque hace tan solo 5 años, lo que yo les he leído hace ya 10, pues vaticinó que estábamos ante la posibilidad de padecer una situación como la que tenemos actualmente. En realidad, como les digo ahí en la diapositiva, esto era un riesgo conocido. Se sabía. No es que yo tenga una bola de cristal ni Bill Gates sea una persona que conspira para hacernos vivir como estamos viviendo. Sencillamente es que el mundo cada vez, pues efectivamente, se ha hecho más pequeño y los virus, las bacterias se transmiten a la misma velocidad con la que nosotros podemos recorrer el mundo de extremo a extremo. Era un riesgo conocido, pero pese a ser conocido, no lo hemos evitado, no lo hemos podido evitar, no lo hemos querido evitar, no hemos sido capaces de evitarlo. No hemos sido capaces de evitarlo y la pandemia tiene un impacto múltiple, un impacto, como vamos a ver a lo largo de la presentación, lo sabemos, no les voy a descubrir nada que no sepan, un impacto, por supuesto, en el ámbito de la salud, pero un impacto no más desdeñable en el ámbito económico. También en la presentación se ha hecho ya referencia a ese gran reto, ¿no? Al reto económico que vamos a tener por delante en los próximos años como consecuencia, pues, de la crisis económica, que esperemos que sea, como nos dicen algunos especialistas, una crisis en V o si no en una U, pero que sea de salida rápida, ¿no? Es decir, una crisis económica que que se va a dejar sentir. ¿Cómo intentar que esa curva, ¿no?, se supere rápidamente? El único camino que tenemos es la vacunación. No tenemos de momento ninguna otra fórmula. ¿Cómo conseguir que esa vacunación se generalice? ¿Cómo es el modelo en España? Bueno, yo creo que todos sabemos, ¿no?, a estas alturas que nosotros tenemos un modelo de vacunación voluntario, pero puesto que la vacunación parece que es pues el único salvavidas que tenemos para la situación sanitaria que tenemos y para la crisis económica que ya estamos padeciendo, a mí se me suscitaban algunas preguntas que aquí les planteo y sobre las cuales pues, girará la intervención, ¿no? Yo me planteaba, ¿se podría el Estado plantear exigir la vacunación como voluntaria en un contexto de pandemia como el que tenemos? ¿Podría el Estado adoptar esa decisión? Sería un cambio de modelo. De momento tenemos un modelo de vacunación voluntaria, ¿no?, pero ¿podría ser obligatoria? ¿Podría plantear el Estado una vacunación obligatoria? La salud pública, que está en riesgo, evidentemente, fruto también de esa interconexión, ¿no? No somos entes completamente aislados, aunque nos percibamos como personas completamente aisladas, independientes. Ese yo, mí, me, conmigo, pues de alguna manera la pandemia ha puesto de manifiesto que más bien es la primera persona del plural, ¿no? Somos nosotros y estamos unidos e interconectados. La salud pública, ese nosotros, ¿justificaría este cambio de modelo? Cuando no es seguro, científicamente al menos, que las personas que están vacunadas no transmitan el virus, ¿no? Es decir, la vacunación protege al vacunado, pero el vacunado parece ser, al menos esto es lo que hasta ahora se sabe, podría transmitir el virus, con lo cual solamente se está protegiendo a sí mismo, no protege a los demás porque podría infectarles si él contrae el virus, aunque lo pasaría, por supuesto, él personalmente con unos efectos pues bastante leves, ¿no? Pero podría transmitirlo. Por lo tanto, el argumento de la salud pública, el proteger ese nosotros, ¿justificaría un cambio de modelo? Si el Estado se planteara ese cambio de modelo, es decir, ir a una vacunación obligatoria, ¿qué excepciones se deberían prever?
porque claro, puede haber muchas circunstancias, ¿no? Hay personas, como todos sabemos, que no van a poder recibir la vacuna por razones médicas. Esa sería una posible excepción, ¿no? Las personas que por motivos de salud no pueden recibir la vacuna, pues evidentemente no se les va a forzar a ser vacunados. Pero podría haber otras, se podrían contemplar otras excepciones. Estas preguntas me surgían cuando recordaba este momento que creo que ninguno de los presentes y de los que nos están escuchando olvidará jamás. El 11 de marzo del año 2020, la OMS declaraba oficialmente que la COVID-19 era una pandemia. Era además la primera pandemia causada por este tipo de virus, por un coronavirus, ¿no? Como les decía, en ese momento yo creo que se puso de manifiesto lo frágiles que somos, lo interrelacionados que estamos y que no existe nada aislado. No estamos aislados. Si pensamos en nosotros mismos somos ya, solo nosotros, un ecosistema. Creo que en el intestino tenemos más de 100 billones con B de bacterias. Todo está interrelacionado. Somos algo orgánicamente unido, ¿no? Las claves que se nos daban en ese momento para superar la pandemia, desde luego, no hablaban de derechos individuales ni de soluciones personales. Hablaban de una reacción colectiva, coordinada, común. Pero dentro de esa reacción colectiva, coordinada, común, estaban también y están presentes derechos individuales tan importantes como el derecho a la salud. El derecho a la salud está reconocido a nivel internacional en todos los textos internacionales. Todos los textos internacionales que protegen y que hacen referencia a derechos humanos, en concreto a los derechos humanos del ámbito social, ¿no? A los derechos sociales. En España lo tenemos reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Nuestro derecho a la salud, yo creo que los españoles hemos tenido siempre, y no solo nosotros, sino también desde el extranjero, la percepción de que tenemos bien garantizado el sistema de la salud porque tenemos un sistema sanitario pues, del que podemos presumir, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la presidencia estadounidense Obama, ¿verdad? Pues creo recordar que fichó a un español en el proyecto que tenía él, que luego se frustró, por supuesto, de organizar un sistema de salud pues no tan, podríamos decir, liberal como el existente en Estados Unidos, sino con una proyección un tanto más social, ¿no? Como digo, ese sistema se frustró, pero se llevó a un español a su equipo para intentar organizar ese modelo. Tenemos, o eso pensábamos, un muy buen sistema sanitario y bien protegido el derecho a la salud. Pero la pandemia ha mostrado, yo creo, y creo que todos somos evidentes, las quiebras de ese sistema. Ha habido falta de recursos materiales. Nuestros profesionales de la salud se han jugado la vida directamente, sin saber al principio ni cómo ni por dónde venía el golpe, ¿no? de este virus. Y también han faltado recursos humanos. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy presente y que las autoridades, las personas con responsabilidad para tomar decisiones políticas al respecto y giros en este sentido, pues es algo que tendrían que tener muy presente también, ¿no? Es decir, podemos presumir de un gran sistema sanitario, pero tenemos que invertir para mantener ese sistema sanitario y, a ser posible, mejorarlo. Hemos visto esa circunstancia, el derecho a la salud lo tenemos garantizado, pero tenemos que invertir para mantenerlo y seguir protegiéndolo. Y les digo aquí en la proyección que la vacunación está estrechamente vinculada con el derecho a la salud. El artículo 11 de la Carta Social Europea, que es el
texto internacional de protección de derechos sociales en el ámbito europeo, se refiere a ello. Dice que el derecho a la salud comprende la prevención de enfermedades epidémicas, endémicas y otras. Por lo tanto, cuando hablamos de vacunación, estamos hablando desde una perspectiva de derechos, de una actuación que está englobada en el derecho a la salud. En el derecho a la salud con esa dimensión preventiva. Y en el derecho a la salud con una dimensión preventiva, pero tanto individual como poblacional, porque la vacunación, decíamos antes, protege desde luego al individuo, pero cuantos más individuos estén vacunados, evidentemente se logra una protección, ¿no? Una vacunación, entre comillas, no global, pero sí desde luego una protección global. Que la vacunación forma parte del derecho a la salud en esta dimensión preventiva se ha puesto de manifiesto en algunos supuestos que ahora les comentaré, pero que forme parte del derecho a la salud no significa que tengamos un derecho a ser vacunados. Es decir, parece una contradicción, pero no lo es. La vacunación no se ha diseñado, y mucho menos en la COVID, como un derecho que podemos exigir al Estado, pero sí que forma parte de ese derecho a la salud en la dimensión preventiva. No lo podemos exigir, pero sí que en algunos casos hemos visto situaciones en las que se ha puesto de manifiesto muy claramente esa vinculación entre la vacunación y la protección del derecho a la salud. ¿Qué casos? Pues nos hemos encontrado situaciones en las que con la vacunación de la COVID, ya saben todos que se ha empezado el programa de vacunación por las personas más vulnerables, personas mayores en residencias, porque el riesgo era mayor. Y nos hemos encontrado con algunos casos en los cuales los hijos de las personas ingresadas en las residencias de mayores, por temor a la vacunación, por esas reticencias que ha generado una vacuna desarrollada en un tiempo récord, pues no querían que sus padres fueran vacunados. Claro, cuando los padres son mayores y no tienen una capacidad jurídica suficiente para poder expresar su voluntad al respecto, han sido los hijos los consultados acerca de la vacunación de los padres. Y los hijos han dicho no. Algunos hijos decían no, tengo miedo, a ver si le va a pasar algo a mi padre o a mi madre, no lo vacunen, ¿no? Y en ese caso ha tenido que intervenir el juez. Hay varias decisiones de juzgados de primera instancia en los cuales los jueces han tenido que suplir la voluntad de la persona vacunada, porque quien tenía esa posibilidad, la prestación del consentimiento por sustitución, le correspondía a los hijos, como les digo, se negaban. ¿Qué es lo que han dicho los jueces? Pues en todos los casos que yo conozco han dicho que se vacune a esa persona que no podía expresar. ¿Por qué? Pues porque había que garantizar su salud, el derecho a la salud, y en la ponderación de riesgos y beneficios, los beneficios derivados de la vacunación eran mucho mayores que los posibles riesgos. Uno de los casos es muy llamativo, porque es una persona, es un señor, que había pasado la COVID y tenía anticuerpos. Y pese a eso, el juez dice, sí, que reciba la vacuna, porque el estado de la ciencia actual no permite saber si esos anticuerpos que tiene van a tener una duración X, no sabemos cuánto puede durar, y sí que sabemos que con la vacuna tendrá un porcentaje determinado de protección con una proyección en el tiempo probablemente superior a la de los anticuerpos que tiene por haber pasado la enfermedad. Hemos tenido también situaciones en las que, aunque no hay un derecho a ser vacunado,
aunque a veces ha habido temor a la vacunación, pues también hemos tenido situaciones, como les pongo aquí al final de la diapositiva, situaciones insolidarias, ¿no? Les comentaba que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al establecer la prioridad de personas para recibir la vacuna, pues proyecta fundamentalmente la idea de que hay que vacunar inicialmente a los más vulnerables, en aplicación, obviamente, de un principio de solidaridad, ¿no? Vamos a proteger a los que son más vulnerables frente a este virus, los demás podemos hacer frente incluso sin estar vacunados, ¿no? Ese es el proyecto, pensando en la protección de la salud de los más vulnerables, pero, como les digo aquí al final de la diapositiva, hemos asistido a algunas actitudes pues, cuestionables, insolidarias, fraudulentas, a propósito de estas jornadas también en las que reflexionamos sobre actitudes éticas en el ámbito público, como decía el alcalde de Liria, ¿no? Algunos políticos, algunos altos cargos pues se han beneficiado indebidamente de su posición para recibir la vacuna. ¿Cuál ha sido la reacción? Bueno, pues en algunos casos ha habido dimisiones, en otros ha habido ceses. En definitiva, sanciones básicamente en el ámbito político, puesto que han sido muchas veces cargos políticos los que han tenido este tipo de actitudes reprobables y, evidentemente, pues claro, como les digo ahí, una reprobación ética, ¿no? Es decir, es una actitud reprobable y obviamente han recibido una crítica por ese comportamiento, ¿no? Insolidario. La vacunación y el derecho a la salud forma parte del derecho a la salud, pero la vacunación la podemos concebir como un deber, puesto que estamos en un mundo interrelacionado, puesto que podemos afectar a las personas más vulnerables si decidimos no vacunarnos. Hay personas que no se podrán vacunar nunca por motivos médicos. Si los que podemos hacerlo no lo hacemos, podemos ser obligados. La vacunación la podemos considerar como un deber. En el ámbito de la salud, en el ámbito del derecho a la salud, la legislación fundamental en España es la ley que tienen ahí, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Esta ley diseña toda la concepción en materia de salud sobre la base de la autonomía. La autonomía, en definitiva, hablar de autonomía en el ámbito de la salud, en definitiva, es hablar de libertad. Yo soy un ser autónomo, soy libre y puedo decidir en un sentido o en otro. El artículo 6 de la ley dice que las personas tenemos derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad que impliquen un riesgo para la salud pública. Tenemos ese derecho para poder decidir. Tenemos derecho también, dice la ley, a recibir una información veraz que nos ayude a decidir. Esto es muy importante. Que las autoridades sanitarias nos den información veraz para que podamos decidir. No puede ser que un día la segunda dosis de AstraZeneca no la ponemos y a lo mejor mezclamos con otra o no ponemos nada. Hay situaciones que generan incertidumbre y que pueden llevar a actitudes de rechazo a la vacunación, ¿no? Por miedo, evidentemente. Pero insisto, partiendo de esta concepción, la ley básica en materia de decisiones sobre salud en España parte del concepto de autonomía, parte de esa libertad, pero estamos en un contexto de pandemia. En ese contexto de pandemia, que es excepcional, se puede plantear una situación de obligación a la vacunación. Podríamos cambiar de modelo, de un modelo de vacunación libre, voluntaria, a un modelo de vacunación obligatoria.
Cuando nos planteamos esta hipótesis, a favor tenemos evidentemente la protección de la salud desde una perspectiva individual y desde una perspectiva colectiva. En contra, tenemos el miedo a posibles reacciones adversas a la vacuna, lo hemos visto también. Son casos muy excepcionales, pero los hay. Hay personas que han llegado a fallecer. Y luego, en contra también de esa política o de ese cambio de modelo, aparece ese fantasma, ¿no?, de los intereses económicos que tienen las farmacéuticas. Por lo tanto, un cambio de modelo a un modelo de vacunación obligatoria despertaría también muchas suspicacias, ¿no?, respecto a posibles intereses económicos subyacentes a ese cambio de modelo. Esos son los dos argumentos que hay en contra, ¿no?, respecto a plantearse este posible cambio de modelo. El cambio de modelo, el Estado no se lo ha planteado, pero el señor Feijóo sí. De hecho, en esta ley que tienen aquí, la Ley 8/2001, que modifica la Ley del 2008 de Salud de Galicia, ha establecido un modelo de vacunación obligatoria por su cuenta y riesgo, con sanciones económicas, multas, a quienes no se vacunen. La sanción más leve, la tienen ahí, va de 1.000 a 3.000 euros, el rechazo a la vacunación. Pero si ese rechazo a la vacunación, dice esta ley, tiene o produce causas graves, o sea, consecuencias graves, entonces puede ser calificado como de infracción grave y la multa puede ir de 3.000 euros a 60.000 euros. Después la ley contempla, ya no para quien rechace la vacunación, sino, por ejemplo, pues para un sanitario que no siga las medidas establecidas de precaución y los protocolos, contempla infracciones muy graves de hasta 600.000 euros. ¿Puede hacer esto una comunidad autónoma? ¿Puede establecer un modelo de vacunación obligatoria con multas como las que, bueno, poderlo ha hecho, pero jurídicamente esta ley pues ha generado una tensión jurídica y también política, porque el signo político del gobierno en Galicia y el gobierno central pues obviamente es distinto, por lo tanto la tensión es una tensión política pero también jurídica. Una tensión jurídica que ha llevado a que el Consejo de Estado realice un informe al respecto y para resumir, porque ya voy un poquito mal de tiempo, pues les diré que el Consejo de Estado ha dicho que efectivamente esta ley afecta a derechos y libertades fundamentales y que la comunidad autónoma no puede legislar restringiendo estos derechos y libertades fundamentales. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso que ha planteado el Gobierno y está suspendida la ley, la vigencia de los preceptos que les he dicho. O sea que están ahí en una especie de pulso que probablemente creo, esto ya sí que es utilizar una bola de cristal porque es una... me da la impresión de que se resolverá extrajudicialmente. No creo que tenga que llegar el Tribunal Constitucional a pronunciarse. Espero que, y creo que llegarán a algún tipo de solución, como digo, extrajudicial. Las razones que avalan un cambio de modelo hacia un modelo de vacunación obligatoria, les decía que son razones sanitarias y también razones económicas, porque estamos ante una situación bueno, pues de crisis económica importante, como les decía, por el hecho de la pandemia. Tenemos modelos de vacunación obligatoria que ya están operativos en el mundo y que podrían ser un ejemplo si el Estado se planteara cambiar el modelo de vacunación.
En Estados Unidos la vacunación infantil, es obligatoria. Allí para escolarizar a los niños tienen que estar vacunados. Pero tienen que estar vacunados, pero se contemplan posibles excepciones. Antes les decía, hay personas que por motivos médicos no pueden recibir una vacuna. Pues claro, en este caso igual, en Estados Unidos los niños que por razones médicas no pueden recibir una vacuna, pues es una de las excepciones previstas. Pero se contemplan otras, por motivos religiosos o por motivos ideológicos. Por motivos religiosos, ¿quién no recuerda aquella película fantástica de Harrison Ford, Único Testigo, ¿no? Con esta comunidad, los Amish, ¿no? que viven sin electricidad, evidentemente estas comunidades, creo que no se plantean siquiera escolarizar a los niños, pero desde luego por motivos religiosos rechazarían esta vacuna, la vacunación infantil me refiero. Y luego, motivos ideológicos. Hay un potente movimiento antivacunas en España también. Antes de la COVID-19, algunas enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, como el sarampión, pues empezaron a aparecer una serie de brotes, ¿no? De manera que tenemos modelos como el estadounidense, donde la vacunación es obligatoria, pero se contemplan excepciones a esa vacunación y responsabilidad patrimonial del Estado también en el caso de posibles daños de la vacuna. Esto es fundamental. Si vamos a un modelo de vacunación obligatoria, hay dos aspectos que son fundamentales. Prever excepciones y si la vacuna produce algún tipo de daño, puesto que el Estado ha obligado a la vacunación, tendrá que responder patrimonialmente. Evidentemente, para que haya una responsabilidad patrimonial del Estado se tiene que demostrar la relación causa-efecto entre la administración de la vacuna y ese daño producido, ¿no? En Europa, por ir simplificando, en Europa no nos hemos planteado un modelo de vacunación obligatoria. España, de momento, tampoco. Lo que sí se está siguiendo en Europa, como saben, es una estrategia común de vacunación y lo que también constituye un hito, yo creo, en Europa son los acuerdos económicos para la recuperación económica a los que se ha llegado y que se han alcanzado, son históricos. El plan de recuperación, perdón, el presupuesto es de 1.824 billones de euros y como saben, y supongo que esto también es interesante tenerlo presente, el destino fundamental de estos fondos va a ser para realizar la transición ecológica y digital de las sociedades en Europa, ¿no? Pero de momento estos son los hechos fundamentales, lo más destacable en Europa, ¿no? El que hay un gran acuerdo económico para evitar la crisis, pero no se plantea un modelo de vacunación obligatoria. Sí que se ha dado en el ámbito europeo recientemente una sentencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo que pronunciarse también respecto a la vacunación infantil en un caso que afectaba a la República Checa. La República Checa tiene algunas, no todas, pero algunas vacunas infantiles son obligatorias. Y bueno, pues un movimiento de estos de padres que no están de acuerdo con este tipo de vacunación, pues recurrió en el Estado y han llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Denunciando que este tipo de obligación de vacunación vulneraba su derecho a la intimidad. Hay un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido que puede ser un referente si nos planteáramos en algún momento ir a un modelo de vacunación obligatoria. El Tribunal Europeo ha dicho que esta medida, la obligatoriedad de la vacunación infantil, es necesaria en una sociedad democrática para proteger la salud individual y la colectiva, puesto que protege a quienes no pueden vacunarse. En resumen, el Tribunal Europeo parece que dice se podría ir a un modelo
de vacunación obligatoria y además sería defendible en una sociedad democrática porque protege a los individuos, protege al colectivo, a la población y especialmente a los más vulnerables. Una de las medidas que, como saben, se está también desarrollando en el ámbito europeo es ese famoso certificado verde digital, que va a ser como una especie, no les gusta que lo utilicemos así, un pasaporte, ¿no? Pero bueno, lo han llamado certificado. En ese certificado se va a facilitar, y obviamente está pensado para propiciar la movilidad de los ciudadanos en Europa, la obligación de permanecer inmóviles tiene unas consecuencias económicas tremendas, especialmente para los países del sur, como España. Este certificado está pensado para propiciar la libertad de circulación y aparecerán en él una serie de datos, por supuesto, datos de identificación personal, qué tipo de vacuna se ha recibido y en qué fecha, si se ha recibido una dosis o las dos, pero no necesariamente solo información sobre la vacuna, por eso no les gusta que lo llamemos pasaporte de vacunación, ¿no? Porque también se podrá recoger en este certificado si la persona ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos, se le permitirá también la libre circulación sin ningún tipo de restricción. Y también si se ha hecho un test de antígenos o una PCR, es decir, que demuestra que en ese momento, en el momento en el que viaja, no está contagiado del virus. ¿Significa todo esto que las personas que no pasen por aquí no van a poder moverse por Europa? No, sí que se van a poder mover, pero las personas que no lleven este certificado verde digital pueden verse sometidas a restricciones de movilidad cuando lleguen al país de destino. A lo mejor le dicen, bueno, pues tiene usted que estar 7 días confinado porque no sabemos si tiene o no tiene el virus, ¿no? ¿Qué riesgos tiene este certificado? Bueno, pues bastantes. Aunque, desde luego, desde la Unión Europea se empeñan en decirnos que no se va a utilizar más allá de aquello para lo que se ha diseñado, pero hay información de salud sensible ahí. No se debería extender a otros ámbitos, pero una vez que una cosa aparece, la tentación de extenderlo a otros ámbitos a veces es difícil de evitar. Piensen ustedes, por ejemplo, en que tuviéramos que enseñar este certificado pues, para ir al teatro, para ir al cine, para acceder a nuestros puestos de trabajo, etc. Es una forma, estamos dando pasos hacia un modelo de vacunación obligatoria solapado, pues quizá. En todo caso, y con esto ya voy a terminar, yo quiero terminar con un mensaje positivo. El siglo XXI se ha dicho que es el siglo de las mujeres, ¿no? Y probablemente, pero después de esta pandemia quizá también deberíamos plantearnos si va a ser el siglo de la ciencia. Porque la única luz que tenemos al final del túnel, en definitiva, nos la ha proporcionado la ciencia, que son las vacunas. Es nuestra esperanza. Yo quiero terminar mi intervención rompiendo una lanza en favor de la ciencia y en favor de las vacunas. No quiero para nada que mi intervención suscite posibles objeciones de conciencia a la vacunación. Las vacunas han salvado y salvan millones de vidas. Han erradicado enfermedades. La polio en España ya no está erradicada y causaba tremendos problemas. Y creo que, como les digo ahí, es el único camino para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Ahí les dejo una dirección de internet de un proyecto que tenemos en la Facultad de Derecho, que es el proyecto de Pensat i Dret. Esta dirección en concreto enlaza a un vídeo breve sobre la vacunación del COVID, donde pueden encontrar información que yo no les he dado porque evidentemente no soy especialista en la cuestión, pero hay temas como, por ejemplo,
las patentes de las farmacéuticas, la distribución, la capacidad de generar y distribuir vacunas. Bueno, ahí tienen de manera breve y también dirigido al público en general una pequeña contribución en este proyecto, como les digo, Pensat i Dret, que está destinado a divulgar de alguna manera todo el trabajo de investigación que se hace desde la Facultad de Dret. Muchas gracias. Les he puesto esta diapositiva para agradecer su atención, una diapositiva en la que, como ven, no solo les agradezco que me hayan escuchado, como lo han hecho tan amablemente, sino que quiero también aprovechar para dar las gracias a los sanitarios, a los que se jugaron la vida durante todo el tiempo en el que estuvimos confinados, a los policías, a las personas que estaban en los supermercados. Gracias a ustedes y gracias a todos ellos también. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Creo que los técnicos de la casa nos van a permitir, aunque llevamos bastante mal de tiempo, pero nos van a permitir por lo menos 5 minutos para alguna pregunta. No sé si hay alguna de las que podrían llegar por Twitter, de momento no hay. ¿Los presentes tienen alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Y si no, a mí se me ocurren muchas, porque yo creo que los temas son muy interesantes. En la cuestión de las elecciones, Joaquín, me gustaría, sin entrar ahora en la cuestión de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que pone de manifiesto es el fenómeno, una extensión del fenómeno del gerrymandering, de la manipulación electoral o de la reordenación electoral en los estados que viene antiguo. Pero bajando al terreno español, que no has tenido tanto tiempo para tratarlo, sí que hubo algunas críticas en el caso de las elecciones gallegas y en el caso de las elecciones vascas, porque a colectivos de enfermos no se les permitió o tuvieron dificultades o no se les permitió finalmente votar. Nada, que nos dieras de una forma breve tu opinión en este sentido. Sí. Bueno, dos cosas respecto al gerrymandering. Decir que el sistema electoral español, tal y como está configurado, da muchísima seguridad. No nos podemos imaginar, si comparamos con lo que ocurre en otros países, las garantías, ¿no?, para la libertad y buen funcionamiento de la expresión democrática. En el caso de Estados Unidos, lo que explica, a mí me parece que hay que entenderlo, que además se relaciona con una pregunta que también está presente en la sociedad, que es la del voto digital, ¿no? ¿Por qué no se pone en marcha el voto digital, ¿no? Pues lo que ocurre en Estados Unidos nos puede explicar un poco las razones de problemas de este tipo, ¿no? El voto en mesa tiene las garantías de todo el sistema de mirada sobre la votación que se hace por las distintas fuerzas políticas que envían a apoderados, que envían a personas que controlan el buen funcionamiento y por tanto, tenemos garantías sobre la libertad del voto, el recuento final y entendemos que es un sistema justo, ¿no? Conforme nos alejamos de eso, que nos podemos alejar, empiezan los problemas. Pasa con el voto por correo en Estados Unidos y con el voto anticipado, porque, como decía, el problema allí, cuando Trump lanza la acusación de fraude, lo hace sobre una situación donde hay dudas sobre la validez de muchos votos que se hacen a distancia del correo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no tienen el sistema de identificación personal que tenemos en España del DNI, con lo cual, cuando van a votar, votan con el carnet de conducir, los que tienen, pero los que no tienen que demostrarlo. Y para demostrarlo hay todo un proceso que es muy largo, es tedioso. Además, tienen que pagar tasas, con lo cual los que no tienen recursos no pueden pagar tasas. Se complica todo, ¿no? Bueno, pues hay dudas sobre si al final los que votan efectivamente son votos, digamos, libres y democráticos o son votos con falsificaciones, por eso se posibilita la deslegitimación del sistema, ¿no?
Con el voto digital pasaría lo mismo. De hecho, técnicamente se puede hacer. Hay países, Estonia lo tiene ya establecido, pero en general no se da el paso. No se da el paso por este tipo de problemas, ¿no? Una vez tú le das a un botón, lo que pasa ahí no tienes ningún control. Incluso los técnicos es muy difícil que puedan controlar todo un sistema electoral. Por eso hay ese problema en Estados Unidos que genera el intento por el Partido Republicano de restringir y el del Partido Demócrata, con valores de favorecer la participación, de incrementar las posibilidades, facilitando el voto. Pero siempre está la discusión, por ejemplo, los republicanos sobre esto que he dicho de ir a dar agua a los que están en la cola. Dicen, no, es que los que van a dar agua a la cola aprovechan para convencer, para cambiar el voto, para tal, con lo cual eso hay que impedirlo, no hay que posibilitarlo, ¿no? Y siempre están los funcionarios de la mesa electoral que lo pueden hacer, ¿no? Bueno, pues ahí hay un debate donde al final lo que hay detrás siempre es una ponderación, ¿no? Que ahora mismo, Yolanda, respecto a las vacunas, si obligatorio o voluntario, lo estaba diciendo, ¿no? En el fondo hay que ponderar, hay que hacer juicios de idoneidad, de necesidad, de proporcionalidad, ¿no? Bueno, y respecto a la pregunta que hacía, a colectivos de enfermos que no pudieron ir a votar, precisamente se deriva de esta situación. Bueno, efectivamente se produjo, pero en la ponderación eso deslegitimaba todo el proceso electoral. La conclusión es que no, en términos generales, ¿no? En todos los procesos electorales se producen situaciones en las que personas que no preveyeron la situación de enfermedad que les conduce a la hospitalización no votaron, por tanto, de forma anticipada por correo y se encuentran con que el día de las elecciones están en el hospital y no pueden ir a votar, ¿no? Pues en este caso, por los mismos motivos. Si esto no está ligado, además, a que afecte directamente de forma relevante a un colectivo cuyo voto está ligado a una fuerza política determinada, pues el efecto, digamos, entre el voto a las fuerzas políticas es transversal y homogéneo, ¿no? Proporcionalmente, con lo cual no tiene tampoco mayores efectos desde el punto de vista de la voluntad expresada por el colectivo. Y bueno, en cualquier caso, el problema se ha detectado. Bueno, lo que se le puede pedir a los poderes públicos en este caso es que para futuras elecciones prevean la posibilidad de que exista una pandemia como esta y que, por tanto, se articulen mecanismos para facilitar el voto a estas personas. Hay países donde, por ejemplo, se ha articulado el voto con recogida a domicilio. Bueno, pues con todas las medidas de seguridad se podría articular. Esto, claro, tiene el problema de la logística y entonces no todos los países están en condiciones de hacerlo, pero bueno, digamos que podemos intentar paliar una vez más la imposibilidad de votar por razones que en un momento dado pueden estar justificadas, como es lo de la pandemia. Repito, es un problema fundamentalmente de ponderación. Gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín. Yolanda, yo para ti también tenía una pregunta, y porque me ha gustado mucho tu introducción, decir que somos interdependientes, que es una evidencia que muchas veces negamos, pero la interdependencia nos hace sociedades enormemente complejas donde cualquier elemento, como se ha visto ahora con la pandemia, altera el sistema y nos afecta a todos, nos hace más vulnerables en buena medida. Has puesto el ejemplo también de que la vacunación ha sido una obra colectiva. Conseguir la vacuna en tan poco tiempo y poner en marcha un proceso con todas las dificultades que pueda tener también es un proceso de colectivo. Y ahora liga con otra idea que has comentado. La vacunación es en principio voluntaria y en algunos países, pienso ahora en Italia, por ejemplo, no hace mucho, el movimiento antivacunas ya tenía una fuerza de tal calibre que hasta el 10 o entre el 10 y el 15% en algún tipo de vacunas de la población infantil no estaba vacunada, con lo cual
había enfermedades que habían desaparecido de nuestra historia reciente porque estaban volviendo, hasta el punto de que era una preocupación dentro de la Unión Europea lo que estaba ocurriendo en Italia, y hubo que buscar estrategias a través de la escolarización, de dificultar la escolarización si no había una vacunación, una cantidad de vacunación, por muy voluntaria que fuera, para buscarla. Que no da la impresión de que con la pandemia y las vacunas de la pandemia tengamos movimientos de estas características tan fuertes de resistencia a la vacunación. Pero ¿qué habría que hacer de una forma clara si, imagínate que en España tuviéramos un 10 o un 15% de personas que no se vacunan, que eso afecta a la vacunación, perdón, a la inmunidad de grupo? Pues gracias por la pregunta. A ver, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que para conseguir una vacunación masiva, la estrategia es la no obligatoriedad, paradójicamente. Tiene todo el sentido. Cuando nos obligan a algo, nos resistimos. Entonces, es la misma idea, la misma concepción que con los trasplantes de órganos. Quizá no sabemos que todos somos donantes de órganos, porque la ley de trasplantes de órganos nos convierte en donantes a todos. Por supuesto que la praxis médica no se dedica a cuando alguien fallece le extrae un órgano para la donación, ni mucho menos. Si la persona lo ha dejado así establecido, se utilizan sus órganos y, en todo caso, se consulta con los familiares. Pero en aplicación de la ley podrían ni consultarse. Si no se consultara y se utilizaran los órganos sin consultar, ¿qué pasaría? Pues una reacción de rechazo probablemente a la utilización de los órganos de un familiar fallecido sin contar con el consentimiento. Es decir, para lograr que esto se acepte, es mejor no obligar, teóricamente, y utilizando argumentos pues casi psicológicos, ¿no? De cómo funcionamos psicológicamente los seres humanos. Pero si por miedo, una de las diapositivas ponía ¿y la vacuna para el miedo? Claro, es que si empiezan a aparecer, por eso la información tiene que ser veraz, tiene que ser clara. No hoy esto y mañana lo otro, no ahora no digo esto y pasado digo lo otro, porque todo eso despierta, pues claro, suspicacia en la gente, desconfianza, y hay que generar confianza. Por eso he querido terminar con un mensaje positivo a favor de la vacunación. Es el único camino que tenemos, desde luego. La obligación no parece que sea el buen camino, pero no me cabe la menor duda de que con las consecuencias, además económicas, que tiene esta pandemia que estamos viviendo, si el porcentaje de personas que decidieran no vacunarse fuera altísimo, probablemente los estados se plantearían la obligatoriedad. Pero también, al hilo de lo que establecías, se está observando, y ya para terminar, no quiero comer tiempo de la mesa de mis compañeros, mis queridos compañeros que ya les veo aquí, se está produciendo también una situación bastante curiosa, y es que esas reticencias a la vacunación infantil que estaban increciendo, ¿no? en los últimos tiempos, porque este movimiento antivacunas mezcla estas ideas de vida sana, ecológica, natural, con rechazo a determinados medicamentos, rechazo a vacunas, es decir, es una mezcla, ¿no? Un poco de ideas que a veces pueden ponerse de moda. Paradójicamente, la situación de la pandemia ha minimizado esas voces que estaban cogiendo auge antes de la pandemia. Es decir, los beneficios que se está viendo ya en algunos países derivados de la vacunación contra el COVID han, de alguna manera, un poco silenciado esas voces, ese movimiento antivacunas previo a la pandemia y que afectaba fundamentalmente a la vacunación infantil. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Joaquín. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero ya hemos empezado un poco mal también de tiempo. Dejamos, creo que hay 5 minutos hasta la próxima, y si no, los técnicos dirán lo contrario. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.